Bienvenidos una vez más al Mamá Disruptiva Podcast. Yo soy su host, Simone Schwoch, o más conocida en el mundo digital como Simo Rocks. Y sigo aquí con nuestra invitada especial, Claudia. Como ya saben, ella es coach energética y terapeuta holística. Y está aquí para conversarnos de un tema muy que me ha impactado a mí personalmente y me pareció muy importante poder toparlo y quería hablarlo con alguien y hemos trabajado en este último tiempo su marca personal, así que dije, qué mejor que conversarlo con ella porque además tenemos una historia muy interesante con respecto a esto de equilibrar las energías masculinas y femeninas que todos tenemos, así que decidí invitarla, por supuesto, a Claudia, que ya la conocen. Si no la conocen es porque se saltaron el episodio, tienen que regresar al episodio anterior y escuchar cuál es su historia para que entiendan la relevancia que tiene ella en este día de hoy aquí. Claudia, me callo, te dejo saludar a la gente. Otra vez, hola, yo encantada de ser parte de este episodio y sobre todo lo que vamos a compartir para desmenuzar cositas importantes. Sí, vamos a hablar hoy de este tema que, bueno, antes de ir directamente al tema, siempre, bueno, como saben, este podcast es especialmente para mamás que quieren, para mujeres que quieren también eventualmente ser mamás, es para todos en realidad, pero sí, siempre vamos a tener bastante presente el hablar de este tema de la maternidad, del arquetipo de la madre, por eso iniciamos el podcast con este tema del arquetipo de la madre. Si no sabes de qué te estoy hablando, te toca regresar otra vez a los primeros episodios para hablar, pero vamos a meter el tema del equilibrio de las energías, pero sí, empezando por el tema maternal. Así que mi primera pregunta para ti, Claudia, es, porque tiene una razón de ser que estés aquí también, ese tema de ser mamá disruptiva en este caso. Te veo mamá de una forma diferente, te veo maternalmente disruptiva, así que por eso estás invitada. Pero bueno, a pesar de no estar ejerciendo actualmente este rol de madre con hijos como tal, ¿cómo has experimentado tú misma esta energía maternal, tanto en lo personal como en lo profesional? Bueno, creo que esa es una pregunta muy importante. ¿De qué viene la energía maternal, no? ¿A qué se refiere? Tú en los episodios anteriores habla justamente de qué es el arquetipo de la madre y que definitivamente todos lo tenemos. Yo la maternidad y lo maternal lo asocio mucho a esa capacidad de cuidar, de amar, de nutrir y, valga la redundancia, de maternar. No solamente hijos biológicos, que si bien es cierto, eso es maravilloso, pero también va de todos esos hijos no físicos y que son esos negocios, esos proyectos, son todas estas formas en las que nosotros podemos nutrir y maternar justamente sacar ese lado, ese instinto maternal que puede ser utilizado en diferentes áreas de nuestra vida. Total. En este caso, como tú lo dices, claro, maternar quizá con los amigos y dar a luz un negocio, ¿no? Total. Como son esas cosas que, entonces yo la veo muy claro en ti, como tú nos contabas igual en tu anterior historia, que tu mamá te decía, en el anterior episodio que contábamos tu historia, tu mamá te decía doctora corazón y demás, y creo que eso viene mucho de ese instinto de querer cuidar, de querer proteger, que lo hablábamos en el episodio del arquetipo de la madre, y creo que eso es muy distintivo en ti, y al mismo tiempo te has visto inmersa en esta energía maternal al dar a luz todos tus emprendimientos, ¿no? Sí. Parte de esos, yo he sido parte de eso también. La partera. Así que me encanta. Yo he sido la partera, la dula. Sí, básicamente el segundo proyecto así. Sí, porque nace desde esa semillita que se gesta. ¿En dónde? En la oscuridad, en ese femenino, ¿no? En donde se gesta la vida. Y a partir de eso es como literalmente el proceso de estoy embarazada de este proyecto, me vivo este proceso, entonces, ¿qué necesito? Porque yo no me embarazo de un proyecto, de un hijo y lo tengo al mes. Se respeta el proceso del tiempo también porque, bueno, Mystique Savage, que es mi bebé, mi hijo que ya tiene 6 años y es una marca registrada en YEPI,
claro, empezó como desde esa idea y bueno, empieza todo lo que eso significa. Vamos a tener el naming, vamos a tener la identidad visual, qué es lo que yo quiero hacer con mi marca. Tomas decisiones importantes todo para el el tiempo, crecimiento de tu bebé. Total. Y parte de que, bueno, ya no solamente es ese proceso de la maternidad y de lo que se gesta en la parte oscura, en la parte de la semillita, en el vientre, digamos, que eso es un proceso importante. Claro, otra historia cuando se da luz y es otra historia, porque cuando un niño nace depende de su madre 24/7 y claro, con mi proyecto con Mystic ha sido ese, ¿no? Como ese trabajo y también esa montaña rusa. Gracias a Dios no es un hijo físico. Porque bueno, físico tiene ciertas biológico, cosas físicas, biológico, un hijo exacto, biológico. de carne y hueso me refiero porque, Sí. wow, es importante Totalmente. rol. Entonces, por supuesto que has estado viviendo de alguna forma ese rol maternal, Sí. que lo creo totalmente. Así que me encanta para que veamos también. Ujú. Es invitada al podcast, pues. Mamá disruptiva. Mamá disruptiva. Así que, pero bueno, entonces, claro, vamos ahora sí a conectar esto con el tema de lo femenino y lo masculino. Esta energía que tú mismo lo has dicho, o sea, ahorita que planteabas esto maternal en lo oscuro, en lo femenino, me lleva a esta pregunta que fue una gran pregunta que me hice yo, además, que creo que es como que lo que quiero desvelar en este episodio, porque yo un poquito ya lo desvelé, pero sé que quizá haya gente que ni siquiera se ha cuestionado esto, y es que a mí lo que me pasó fue, claro, yo me empecé a dar cuenta que a pesar de haber tenido siempre o haber estado rodeada de esta energía maternal y femenina, haber crecido con mi mamá, con mis tías, con mis abuelos, todo en la parte femenino, sin embargo, con el tiempo y las aguas me di cuenta que a la final estábamos súper polarizadas de lo que ha sido lo masculino, que yo no tenía ni idea, y me di cuenta que fue el momento en el que entendí que la energía femenina es una, la masculina es otra, y dije, joder, es que parece que entonces he vivido en lo masculino. Entonces me di cuenta que estaba muy polarizada esto y empecé a trabajarlo, y un poco cuando empecé a trabajar este tema de conectarme más con lo femenino, porque me di cuenta que estaba mucho en lo masculino, fue cuando conecté contigo y conectamos y hablamos, y por eso eventualmente llegamos a este episodio. Pero ayúdanos a ver y quizá profundizar un poco más cómo podemos diferenciar primero qué es lo que reflejaría la energía femenina y qué es lo que reflejaría la masculina, para que podamos ver, mira, yo estoy muy acá, o quizás sí estoy en equilibrio, no lo sé. ¿Cómo puedo verificar eso? Bueno, empezar por reconocernos como seres duales. Empezar por reconocer que nosotros tenemos un cuerpo energético. Cuando te hablaba un ser integral, nos habla de mi cuerpo mental, emocional, físico. Este cuerpo energético va de esa energía femenina y esa energía masculina. Nosotros somos movimiento y somos energía. Cuando entendemos que la energía femenina no es sin la masculina y la masculina no es sin la femenina, entonces ahí se destapa justamente toda esta información. ¿Qué es el femenino? ¿Qué es el femenino? La energía femenina representada por la luna, por la oscuridad, lo que te decía, lo que se gesta en lo más oscuro, relacionado con ese plano emocional de nuestras emociones. La relación versus racional, claro. Correcto. La relación con mi madre tierra, con la energía femenina, y la energía femenina está representada por la tierra, este espacio que ahorita mismo nosotros estamos pisando, Quito, Ecuador, este espacio físico es la tierra, que es mi energía femenina, y que nos habla mucho de eso, ¿no? De que estoy yo permitiéndome recibir, permitiéndome merecer, qué es lo que yo estoy viviéndome a nivel de mi plano emocional, qué tanta conexión tengo con mi tierra, con mi cuerpo. Ser, ¿no? Sí. Yo creo que aquí, para que entiendan un poco, ya vamos a más ejemplos de lo masculino, pero claro, yo me di cuenta, por ejemplo,
que yo no estaba conectada al recibir, sino estaba súper conectada, he estado siempre súper conectada al dar, y los que me conocen sabrán que es así. Y claro, ¿qué otras características tiene esta energía femenina para que podamos ir identificando, ¿no? Por ejemplo, dar, bueno, ya sabemos el nutrir, el ser también es de esta parte femenina, ¿no es cierto? Solo ser, Solo no hacer. Exacto, como permitirte eso. Soy, porque aquí nos etiquetamos mucho, entonces nos han hecho pensar que nosotros valemos, que nosotros encajamos o que nosotros tenemos que pertenecer cuando nosotros estamos haciendo y dando y produciendo. Y realmente en esta energía femenina se habla mucho de esa pausa, de esa quietud, parar, de ese silencio. Descansar, gestar. Por eso se gesta en la oscuridad, ¿no? Las semillas se gestan en la tierra, donde está completamente oscuro, y una vida se gesta en el vientre, donde está completamente oscuro, donde se necesita quietud, silencio, pausa, introspección, ese viaje hacia adentro, ¿no? Eso es lo femenino, claro, perfecto. Entonces yo siempre estaba en el otro lado, en el otro polo, más que no, porque sí, también, obviamente que sí, vivo también en lo femenino, soy mujer también, pero claro, digamos para entender un poco la parte masculina, entonces, ahora cómo podemos ver el contraste? ¿Qué sería lo masculino? Y lo masculino, si en el femenino yo soy, en el masculino yo hago y yo doy. El masculino representado por ese sol que nos ilumina, ese sol brillante que está justamente en la luz. El masculino es la luz, el femenino es la oscuridad. Y no es lo uno o lo otro, es la integración de ambos, ¿no? Entonces, ese masculino es justamente esa parte racional, ¿no? Esa parte mental, esa parte estructurada. Yo planifico, yo organizo, yo estoy disciplinado, yo hago, yo materializo lo que de pronto en mi energía femenina, que viene de estas emociones, de esa parte muy conectada con mi ser, con mi creatividad, con toda esa energía poderosa de la creación, el masculino lo materializa, lo ejecuta, lo pone en orden, pone una estructura, pone los cimientos para que eso salga a la luz y que eventualmente pues se visibilice, ¿no? Es ese, como tú hablabas, del yo hago, yo doy, y mucho representado justo con esa disciplina, ¿no? Con esa parte tan pragmática y concreta. Racional. Lógico, ajá. Claro, también lo podemos ver en los femenino, emoción, los hemisferios del cerebro, exacto, ¿no? Entonces, sí, claro, mira, a mí lo que me parece súper interesante de esto, y es que yo analizaba cuando dije, bueno, ahora me voy a conectar con mi femenino, y me pasó algo muy curioso, y es que un día dije, bueno, voy a ver alguna película, no sé, y como estamos hablando de este tema del femenino, vi una película que en realidad era bastante contemporánea, de adolescentes en estas épocas, y me sorprendía ver que todavía se vivía en esta película el tema de, bueno, nos vamos a revelar un poco con cómo ha sido hasta ahora todo con la ideología del patriarcado y cómo nos han bulleado de cierta forma y etcétera, etcétera. Y dentro de la película hay como esta rebeldía de las mujeres en las que se levantan y no sé qué, y me recuerdo mucho lo que a la final hasta ahora hemos vivido, que es claro, las mujeres pasaron de ser completamente apagadas y puestas en un punto silenciadas, ¿no? Calladita te ves más bonita. Exacto. Nos fuimos al otro polo porque necesitábamos alzar nuestras voces, necesitamos ver que sí teníamos también esa fuerza, y quizá ahí es gracioso, pero yo digo, claro, nos fuimos creo que al otro polo, sí, las pero al mismo tiempo nos fuimos al otro polo porque sacamos esta parte ruda, ¿no? Pero al mismo tiempo para irnos en contra del hombre. Entonces yo digo, como creo que hemos vivido ya unas épocas en las que ya pasamos del machismo, y ahora se vivió el feminismo, y ahora yo, por ejemplo, con esto también quiero como que sembrar esa semilla de, ¿y qué pasa si ahora buscamos el equilibrio mejor? No que soy feminista, o que soy machista, o que vamos a encontrar ese equilibrio. Y creo que eso está justamente en identificar esto en nosotros primero, porque el único cambio que podemos hacer, más allá de sí, quizá comunicarlo y demás, es primero encontrarlo adentro. Entonces yo, cuando veía esta película, dije, wow, entiendo por lo que han tenido que pasar nuestros antepasados, mujeres y demás, y digo, qué hermoso, pero ya, en serio, una película hoy en día, contemporánea, en el que todavía
lo que sea revolucionario es que el feminismo, que me parece que es completamente el otro polo. Total. Entonces, y por eso era como que el afán de hacer este episodio, ¿qué consejo tú nos darías para reconocer y encontrar este equilibrio entre estas dos energías? Lo que tú dijiste es importantísimo. Estamos polarizados. O es arriba o es abajo, es blanco o es negro, y no nos damos cuenta que hay un balance, que hay un punto medio, que hay una integración, como aquí. El famoso yin-yang, lo femenino en lo masculino y lo masculino en el femenino. ¿Qué es importante y cómo empezar y qué les puedo decir? Es primero reconociéndome como algo más allá de este cuerpo físico. Porque si yo no me reconozco más allá de este cuerpo físico y digo, bueno, yo ya vivo, hago, soy y ya, no puedo llegar más profundo. Y esto es lo profundo. O esto solo es la raíz. soy mujer, o solo soy mujer, o solo soy y hombre. Y soy muy femenina. O soy gay, hombre y soy muy masculino. Y tengo etiquetas, no es de género. Pongo etiquetas. Sí, ya, exacto. Aquí es como derribar todo eso. Exacto, aquí es como vamos a bajar todas estas barreras que tenemos de estos pensamientos y estas creencias frente al femenino y frente al masculino, porque tienen que entender que nosotros tenemos energía femenina y que tenemos energía masculina, no está allá afuera. Y de eso va a depender mucho cómo me relaciono primero conmigo, como hablábamos. La relación primero es conmigo para luego decir como, tú has escuchado a veces cuando dicen, no, es que todos los hombres son iguales. Es que los hombres, ya, entonces tú tienes ciertos puntos de vista porque a ti la vida y tus experiencias y de pronto tus anécdotas te han hecho ver que el masculino es el agresivo y sí, eventualmente, en la viña del Señor hay de todo. Yo no quiero, como el feminismo y el machismo, ese no es mi fin. El tema es decir que cuando nos entendemos que a veces nuestra energía femenina o nuestra energía masculina no está siendo reconocida, no está siendo identificada y sobre todo está herida, es lo que me hace a mí actuar justamente en ese desbalance, en esa desconexión con el recibir, con el yo me merezco, con el que yo pauso y también pasan cosas increíbles, con el que yo estoy conectada con mi disfrute y mi placer para vivir de una forma totalmente armoniosa con el trabajo que tú estás escogiendo, que yo estoy escogiendo, que no nos han dicho y que no nos han impuesto, ¿no? Que es, pero y volviendo a eso es igual, esa parte es la que yo, por ejemplo, venía a aprender de Claudia, estar más en el disfrute, y a pesar de que a mí me gusta, yo creo que en vez de pasarme al disfrute, lo que he hecho es solo hacer comedia de mis problemas y verle lo positivo a lo negativo, en vez de pasarme a vivir del disfrute, ¿no? Total. Pero lo que yo veo ahí, o sea, creo que para que nos quede bastante claro, podemos poner el ejemplo que nos pasó a nosotras dos, ¿no? Sí. Claudia, que ha estado súper con esta energía femenina brotando por todas partes, flotaba por la vida y tenía muchas ideas, fluir, claro, la energía femenina del fluir, y yo por acá estaba con mi energía masculina de la estructura y la planificación y la perfección y así un montón, y cuando nos juntamos, yo al estar o sea, cerca de ella dije, mira, estas son las cosas que ella tiene que yo no hago, y por ejemplo, uno de los aprendizajes que me han pasado últimamente es que entendí mucho la diferencia entre la fuerza y el poder, ¿no? Como a veces que estamos acostumbrados es que hago y trabajo y soy fuerte y soy fuerte y soy incansable y soy luchadora. De hecho, yo estaba súper identificada con que y me sentía hasta orgullosa, que mujer incansable, luchadora, brother. Yo quiero descansar. Ya no queremos luchar, ya yo no queremos luchar, yo quiero descansar. Ya, entonces, eso ya pasó de moda. Claro, y cuando nos juntamos vimos una oportunidad de encontrar este equilibrio, al yo inspirarme de ella inspirarse de mí. Entonces, por ejemplo, en su marca personal yo le ayudé. Entonces, ideas maravillosas que fluían de la creatividad de Claudia, había que darles estructura, había que sentarla, y orden. Poner orden, planificación. Entonces ahí fue como que conectamos, y al mismo tiempo yo decía, bueno, pues esta man fluye por la vida y yo aquí sacándome la madre siempre, haciendo todo desde el esfuerzo, y le fluyen las cosas, y a mí también, pero como con un esfuerzo, y es como dije, a ver, yo también que puedo aprender de eso. Y es chistoso, como que es hasta en el movimiento me di cuenta, empecé a bailar hula porque Clau me inspiró, dije, voy a utilizar esta herramienta como para conectarme con esa parte femenina del fluir baile. Y me di cuenta que claro, siempre he sido deportista, activa y demás, pero haciendo igual deportes súper como rígido, de fuerza, exacto, y no sé qué, y el momento de hacer la hula, yo así como ella, déjate fluir con la hula, y yo
¿Cómo se fluye? Dime la hora para Tienen fluir. que decirme cuándo voy a fluir para poder fluir en orden. Exacto, si no nada. Total. Exacto, entonces ahí podemos encontrar como este equilibrio. Creo que ahí se puede entender bastante bien esta parte femenino, masculino. Ahora, y para ir cerrando un poquito todo, ¿qué consejos o prácticas les darías, más allá de un poco lo que ya hemos ido diciendo aquí, como por ejemplo con Aula? ¿Qué consejos o prácticas nos darías para, bueno, creo que identificar, ser consciente, ¿no? Y analizar todo, pero para ya equilibrarlo. Sí, yo justo les tenía aquí como unas anotaciones que son súper importantes. ¿Cómo identifico una energía masculina o femenina herida? Entonces ahí creo que nos vamos a dar como que con estas pautas, pues ustedes pueden ir haciendo su introspección, su cuestionario y ahí vamos a ver qué está en balance o en déficit o en exceso, porque siempre el punto es el equilibrio. Entonces cuando un femenino está herido, pues es muy hipersensible, está desbordado, le falta la contención, es muy demandante. Yo necesito que me quieran, que me abracen, que me cuiden, necesito de allá afuera porque yo no puedo darme, porque yo no puedo nutrirme. Entonces necesito del externo. Se victimiza, pide perdón por ser quien es, está reprimido, busca constantemente la validación, el reconocimiento, los aplausos, puede ser manipulador, manipuladora, débil, codependiente, está totalmente fuera de su poder, está inseguro, está contenido en represión, se calla, se guarda, no es quien No fluye, vino a ser, no fluye. totalmente desconectado con su autenticidad, con lo que es en sí, y bueno, situaciones tóxicas, el drama, el trauma, muchos celos, muchas envidias y viviendo mucho del pasado. Eso es más o menos como un poco relacionado con las emociones, ¿no? Con Herido, ese mundo emocional, ese femenino herido. O sea, si identificamos estas cosas, podríamos saber que estamos con un femenino herido. Ahora, ¿cómo es el masculino herido? Entonces, en el masculino herido lo que vamos a identificar al ser externo, vamos a ver justamente estas actitudes que son controladoras, ¿no? Si yo no tengo el control, se jode todo, ¿no? Entonces, el control, puede haber rasgos de violencia, de agresividad, abusivos, evitativos, muy fríos, muy competitivos, sumamente materialistas, están en el tener, yo tengo y no soy. A mí no me interesa hacer, a mí me interesa hacer y tener. Necesita tener la razón, huye del amor, provoca esta separación, no está en contacto con sus emociones, está atorado en el plano mental, en la lógica, en la razón, en los pensamientos, en las ideas, no salgo de mi mente, puede desarrollar adicciones, alcohol, drogas, sexo, todo en exceso. Las adicciones, narcisistas, egoístas, son aquellas personas que están agresivas, ¿no? Que atacan, que culpan, que acusan. Y algo muy interesante es que le aterra el fracaso. Interesante. Versus a que cuando estamos con un femenino y un En masculino, balance. podemos ver todo lo que hemos hablado. Esto Exacto. ya estar, por ejemplo, en lo femenino sería el poder estar recibiendo, tranquilos, saber cuándo pausar, aprender a irnos hacia adentro, ser. Exacto, ¿no? permitirme ser. En el masculino, bien estaremos, o sea, sí, quizá planificados, pero sin excesos, abiertos a las posibilidades, tener como esta estructura, ver toda esta parte positiva de sí, sí, abrazar eso masculino que tenemos todos. Exacto, y en ese balance que a partir de que todos tenemos esto que vamos trabajando, porque básicamente me observo, ¿no? Y un tip y un consejo aquí es jugar al acecho. Yo observo, yo veo con ojos de un observador, porque sobre todo me estoy observando a mí. Si es que yo vengo con el látigo y con la culpa, es que yo he hecho esto, o sea, se vuelve súper tedioso y súper duro con nosotros mismos de estos procesos. Entonces, permitirme sobre todo verme con ese ojo de compasión, de amor que yo doy al otro. Maternarme. Sin duda, maternarte de esa forma en la que tú digas, bueno, soy esto, pero bueno, puedo dejar de serlo y puedo intentar hacer diferente y puedo resignificar esto, de esto va, porque para alguien como yo, muy reactiva, muy también de mi masculino, mi cabrita loca, yo también, muy reactiva, muy visceral, violenta en mis años. Entonces, claro, como todo nace a partir de ese justamente autoconocimiento y descubrirte, claro. ¿no?
súper importante lo que has dicho, sin juzgarnos, ¿no? Sin Es ver, de hecho esta práctica se la hace mucho en la meditación, es sentarse pues a ver nuestros pensamientos y sin juzgarnos, ¿no? Es como observar. Justamente alejarnos de toda esta, tiene que ser así. Es bueno, está malo, correcto, incorrecto. Simplemente verlo, aceptarlo como es, y si quiero trascenderlo, tengo que abrazarlo. De hecho lo hablaba, ¿no? En el episodio del arquetipo de la madre, que hablábamos de todo esto. Primero, para trascender algo que yo quiero cambiar, tengo que primero abrazarlo, total, no condenarlo, no reconocerlo, juzgarlo, verlo, darle un lugar. Hola, existes. Para luego darle camino a este equilibrio que pueden encontrar. Y bueno, existen un montón de herramientas que nos pueden ayudar a eso, pero eso ya sería otro tema. Otro podcast. Así que sí, otro podcast, quizás podremos hablar de eso. Ahora, ¿hay algún mensaje final con el que quieras dejarnos con respecto a este tema? Sí, yo quería, dejarles qué es un masculino y qué es un femenino en balance. Perfecto. Con simplemente calificativos para que ustedes puedan estar más en sintonía. Un femenino en balance es una persona que es muy receptiva, que es muy creativa, muy observadora, paciente, nutre, maternal, el arquetipo maravilloso de la maternidad. Es magnético, es intuitivo, es sabio, es expresivo, es flexible, es suave, es emocional, es sensible, inspira a otros, se reconoce valioso, sanador, sensible, fluye, es empático, es sensual, es relajado, es comunicativo, es asertivo, está enraizado, sabe qué necesita, pone sus límites sanos, es vulnerable, confía y está muy abierto justamente a todo lo que va surgiendo en un femenino en balance. Ahora, un masculino en balance es esa persona que está en esa presencia, no es presente, es honesto, es protector, es muy lógico, muy analítico, muy práctico, muy estructurado, es racional, te ofrece estabilidad, seguridad, es fuerte, sin juicios, provee, toma la responsabilidad, está enfocado, está seguro de sí mismo, escucha con atención, es visionario, proveedor, valiente, autónomo, sostiene, es el soporte, ¿no? Es leal, firme, con un propósito claro, estratégico. Y el balance, ¿cómo surge el balance? Creo que a partir de este análisis. De darse cuenta, ¿no? Porque de ahí también, si es que, yo ya veo que quizá me tengo que volver más planificadora, perfecto, pero también sé que tengo que ser flexible porque no todas las planificaciones van a salir exactamente como uno quiere. Exacto. Creo que ahí ya llega el trabajo de la conciencia, de ser consciente y tratar de justamente, uno pues el cuerpo es sabio, si es que estoy quemado, pues obviamente me falta descanso y ser fieles a eso, que nuestro cuerpo es súper sabio. Si miramos hacia adentro vamos a encontrar, y si no encontramos habrán personas que nos ayudan, habrán otros caminos, hay que permitirle. Y creo que para mí es ese abrazar a veces también la incertidumbre, abrazar la pregunta y en términos femeninos, esperar a la respuesta, esperar a recibir, esperar a que las personas aparezcan, que las oportunidades se den y que las respuestas lleguen de formas que ni siquiera podemos saber cómo llegaron, pero que llegan. Que llegan y llegan justamente de esa conexión contigo, ¿no? Con que las mujeres somos canales divinos, portales de vida, la maternidad, las mujeres que dan vida y que damos vida de proyectos, de todo esto, somos canales y entender eso es maravilloso. Cuando yo hablo de recibir, yo no te estoy respondiendo desde mi mente y desde mi lógica, como cuando tú me preguntas algo, necesito conocer esto y necesito estar validado y estadísticamente y comprobado científicamente te digo esto, no. Esta energía femenina va de todas esas emociones, de qué tan conectada estás con esta tierra que estás pisando y con este cielo, con esa energía divina en la que tú crees, y que eso es lo que te sostiene. Esas son esas fuerzas poderosas que cuando tú mismo no sabes qué sucede, cuando tú no sabes de qué va el femenino y el masculino, hay algo más poderoso que te sostiene. Y sin duda alguna va mucho de esa relación con mamá y con papá. Y eso ya nos lleva a sanar heridas transgeneracionales, que será otro episodio, porque ya nos vamos a meter en un tema muy complejo, complicado todo. Pero bueno, interesantísimo. Y lo hablaremos. Así que bueno, creo que con esto podemos dar por terminado el tema del equilibrio de la energía femenina y masculina, para que lo entiendan simplemente y hopefully puedan ponerlo en práctica en sus vidas. Espero que les haya gustado este espacio. Muchas gracias, Claudia, por ser mi invitada en este día. ¡Qué feliz! Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos prontito.